Les decía que el tema de hoy tiene que ver con la planificación de los aprovechamientos hidráulicos y la idea es que ustedes conozcan algunas cuestiones relativas al método, relativas a los puntos importantes a no dejar colgados. Es muy común que el ingeniero se vea tentado por resolver un proyecto con lo primero que se le ocurre y precisamente el método que yo les propongo trata de que barajemos alternativas, de que seamos muy cuidadosos a la hora de ir tomando decisiones. Para eso yo propongo encarar los proyectos como sistemas. Ustedes saben lo que es un sistema. Básicamente podemos decir que es un conjunto de elementos que interactúan. Y en el sistema intervienen una serie de elementos que son los insumos, los elementos de entrada, un proceso, digamos, podría ser una caja negra o no, para obtener determinados productos, determinados resultados como salida de ese proceso. Eso no está completo en sí mismo, sino que está influido considerablemente por el ambiente, es decir, en el término ambiente consideremos todo aquello que es externo al proyecto, pero que influye sobre el mismo, y a su vez debemos tener en cuenta la necesidad y conveniencia de un proceso de retroalimentación. En función de los resultados obtenidos, evaluarlos, analizarlos bien, ver si cumplen con los objetivos propuestos y volver a realimentar el proceso. Muy bien, ¿cómo es el proceso del análisis de sistemas? Bueno, normalmente un proyecto comienza con la detección de un problema. Un problema no quiere decir algo malo en particular, sino una necesidad de resolver, por ejemplo. Es decir, puede ser alguna situación mala o indeseable, como por ejemplo estar sometidos a determinadas crecidas e inundaciones, pero también esa necesidad puede llegar a ser la de generar energía y entonces la posibilidad de producir energía hidroeléctrica podría estar entre nuestros eh, proyectos a considerar. Entonces, hay una necesidad que se trata de satisfacer. Esa necesidad nos debe llevar al planteo de objetivos. Por supuesto, siempre que nos planteamos objetivos debemos ser realistas, debemos atenernos a la realidad, a las reales circunstancias que pesan sobre nuestras posibilidades de desarrollar proyectos y por lo tanto ahí tenemos que considerar las restricciones que van a pesar, que pueden ser restricciones económicas, pueden ser restricciones legales, institucionales, administrativas, financieras, de muchos tipos, por supuesto. En estas condiciones generamos el planteo de alternativas. Acá yo no me voy a cansar de pedirles que siempre planteen la mayor cantidad de alternativas que les sea posible. Nunca quedarse con la primera que se les ocurra, nunca descartar a priori cosas que podrían ser pero que no los convencen a priori, o sea, al principio algo puede parecer que no va a contribuir a la solución y finalmente puede hacerlo. Entonces, ser muy cautos a la hora de plantear suficientes alternativas para después poder analizarlas y seleccionar la mejor a través de criterios de selección. Bien, una vez que se produzca la selección de alternativas, ejecutaremos el proyecto, obtendremos supuestamente la solución, el producto buscado. Y otra vez, tal como mostraba antes, vamos a someter todo esto a un proceso de evaluación, de tal forma de producir la retroalimentación sobre todas las etapas anteriores. Fíjense cómo la definición de objetivos,
y el planteo de alternativas son un par de etapas fundamentales sobre las cuales vamos a ver inclusive algunos ejemplos de casos bien tratados, tanto como de casos maltratados y que los podemos vislumbrar rápidamente en nuestro medio. Bien, desde el punto de vista de los aprovechamientos hidráulicos y de la ingeniería aplicada a los aprovechamientos hidráulicos, veamos en qué consiste el ciclo del proyecto. Ustedes saben que un proyecto nace de una idea y termina al final de la vida útil de la obra que quizá se haya construido y se haya explotado durante un periodo de tiempo. O sea, hay una serie de etapas que conforman el ciclo del proyecto y que desde el punto de vista de la ingeniería aplicada en esa etapa vamos a ver en qué consiste. En primer lugar, podemos hablar de estudios de reconocimiento. Los estudios de reconocimiento muchas veces no adquieren siquiera un aspecto o una característica formal. A veces se realizan estudios de reconocimiento que consisten en revisar antecedentes, información existente, hacer recorridas de campo y muchas veces esos reconocimientos quedan en el conocimiento de los profesionales sobre la materia sin siquiera pasar a un informe formal. No obstante ello, puede haber informes formales. De hecho, existen estudios de reconocimiento sobre la cuenca, por ejemplo, digamos, de tal río, en donde un profesional hace una recorrida, hace un análisis de antecedentes y explica o expone sus ideas sobre lo que podría hacerse como obras de ingeniería hidráulica en esa cuenca. Bien, la siguiente etapa son los estudios de inventario. Los estudios de inventario ya sí toman un carácter más formal, en donde se toma una cuenca, por ejemplo, y se plantean distintos esquemas de aprovechamiento alternativos. Por ejemplo, imagínense que uno tomara la cuenca del río Chubut y evaluara rápidamente la cantidad de agua que produce la cuenca, los recursos de suelo y clima disponibles para producir. Bien, estaba hablando recién de las etapas del ciclo del proyecto en los proyectos de ingeniería en general, y vamos a los proyectos de ingeniería hidráulica en particular, que, bueno, tiene su etapa de reconocimiento, su etapa de inventario, en donde proponía yo la idea de que en un estudio de inventario, a nivel de inventario de una cuenca, se pueda plasmar una serie de ideas sobre aprovechamientos hidroeléctricos, ciudades o poblaciones a abastecer de agua, zonas en donde exista aptitud de suelos y clima para desarrollar cultivos bajo riego, y así plantear con los mínimos datos del conocimiento de una cuenca, plantear distintos esquemas alternativos de aprovechamiento. O sea, esquemas generales de aprovechamiento quizá de toda una cuenca o de una región de la cuenca. Por eso en la columna de alternativas planteo que podría haber innumerables alternativas de la A1 a la AN, es decir, planteamos todas las que se nos ocurran. Cuando pasamos a la etapa de prefactibilidad, ya empezamos, como quien dice, a hacer números. Empezamos a confrontar realidades de oferta con realidades de demanda. Empezamos a considerar una serie de desarrollos de ingeniería que nos van a llevar a esta denominación de anteproyecto preliminar que vamos a aplicar sobre una serie de alternativas, pero ya mucho más discretas. En la etapa de factibilidad, los estudios de factibilidad ya, como
desarrollo de ingeniería llevan el avance de anteproyecto definitivo, o sea que ya se concentran en una alternativa en desarrollo. Hasta acá llega todo lo que podríamos denominar la planificación, la etapa de planificación del proyecto, y cuando pasamos a la etapa ejecutiva del proyecto, es decir, a su implementación, pasamos en primer lugar al desarrollo del proyecto ejecutivo. Esto es la definición más acabada de nuestro proyecto, y el proyecto de detalle que se realiza en forma conjunta prácticamente con la construcción. O sea, inmediatamente antes de determinado avance en la obra se están produciendo los planos de detalle. Finalmente, después de la etapa de ejecución, tenemos la etapa de explotación, es decir, aquella etapa de la vida útil del proyecto en que se ejecutan tareas de operación y mantenimiento. Bien, yendo con un poquito más de detalle, veamos algunas cuestiones más. En la etapa de inventario, normalmente tratamos de hacer lo que típicamente se denomina un catálogo. Es decir, evaluamos posibilidades de desarrollo de la cuenca con distintas alternativas. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de inventario? Tratar de seleccionar el sistema más conveniente de aprovechamiento de esa cuenca o de esa parte de la cuenca. La decisión que debemos tratar de que se pueda tomar al término del estudio de inventario es cuál es el mejor sistema de aprovechamiento. Respecto de las inversiones, en la etapa de inventario no se busca justificar inversiones, o sea, es una etapa independiente de las cuestiones económicas vinculadas a la rentabilidad de los proyectos. Respecto de los presupuestos que se hacen de los anteproyectos preliminares para lograr la selección del mejor sistema, lo fundamental es que los presupuestos sean homogéneos, con un rango de incertidumbre del orden del 25%, de no más del 25%. El concepto de homogéneo es fundamental porque a la hora de comparar dos proyectos, yo necesito que sus presupuestos, entre otras cosas, hayan sido desarrollados con el mismo nivel de desarrollo, pero además con similares criterios y metodologías. De lo contrario, puedo estar comparando cosas realmente muy disímiles y que no me lleven a ninguna selección conveniente. Pasemos a la etapa de prefactibilidad. En esta etapa, los trabajos de ingeniería que hacemos consisten en la optimización de los parámetros básicos de cada aprovechamiento, potencia, altura de las presas, niveles de operación y de restitución, etc. Es decir, seleccionado un esquema de aprovechamiento, vamos a tratar de llevar a un nivel de ingeniería un poquito mayor todos los proyectos que lo integran. El objetivo de la prefactibilidad es permitir la selección de aprovechamientos individuales y generar una suerte de plan director, establecer prioridades, recomendar qué proyecto conviene hacer primero, cuál a continuación, etc. Para, llamémoslo así, nuestro cliente, para el que ha decidido invertir en ese estudio de prefactibilidad, lo que nosotros vamos a tratar de aportarle es la posibilidad de que decida cuál es el mejor proyecto. De tal forma de que a continuación este cliente, este interesado, pueda decidir si continuar o no continuar, pero además con cuál de los proyectos que le habíamos ofrecido le conviene continuar. Desde el punto de vista de las inversiones, en la etapa de prefactibilidad se busca justificar inversiones a largo plazo, es decir, ya estamos confrontando ofertas con demanda y estamos pudiendo desarrollar estudios de factibilidad con análisis de inversiones
y evaluaciones económicas y financieras. Los presupuestos tenidos en cuenta para esta etapa son homogéneos nuevamente, es decir, todos los proyectos considerados deben estar desarrollados con sus presupuestos con criterios similares, metodologías similares y nivel de desarrollo similar, y tratar de que la incertidumbre ya esté dentro del 15%. Al pasar el estudio de factibilidad, se optimiza el proyecto, se lo lleva, decíamos, a nivel de anteproyecto definitivo, se optimiza el proyecto, las decisiones básicas de diseño ya deben ser definitivas. Es decir, acá ya queda configurado perfectamente el proyecto. ¿Qué es lo que procuramos en un estudio de factibilidad? Confirmar la economía y la rentabilidad de las inversiones. El dueño del proyecto, nuestro cliente, debe poder decidir correctamente si construye o no construye, si se lanza a la siguiente etapa o no. Fíjense que desde el punto de vista de las inversiones se busca justificar inversiones a corto plazo. Y los presupuestos, por supuesto, avanzaron un poco más, deben ser seguros, o sea, ya deben ofrecer una cierta garantía al cliente que decide construir, y por eso ponemos que debe estar con una incertidumbre dentro del 10% en más o en menos. A la etapa de proyecto ejecutivo le corresponde la suboptimización, el estudio de variantes, documentos licitatorios y la definición del proyecto para su cotización. El objetivo del proyecto ejecutivo es permitir la cotización por parte de las firmas constructoras. Muchas veces este proyecto ejecutivo también se lo suele llamar proyecto básico. En la jerga de la ingeniería por ahí se van a encontrar variantes a estos nombres, pero digamos que lo fundamental de esta etapa es que el proyecto se desarrolla a un nivel, inclusive con todos esos documentos licitatorios de bases y condiciones de la eventual contratación de la obra y todas las especificaciones técnicas correspondientes a lo que se debe construir y se debe proveer, de tal forma de poder concursar esa construcción y que el dueño del proyecto decida quién construye. O sea que pueda seleccionar, en este caso, una empresa constructora. Entre otras cosas, el proyecto ejecutivo ya debe contener un plan definitivo de inversiones con presupuestos seguros y confiables con una incertidumbre ya todavía un poquito mayor. El proyecto de detalle es todo aquello que debe hacerse para llegar a los planos constructivos, aquello que en obra define qué es lo que se hace. Por ejemplo, el proyecto ejecutivo puede incluir estructuras de hormigón en las cuales se definen los volúmenes, se definen las cuantías de armadura, se definen los métodos y terminaciones, y eso permite cotizar. Sin embargo, a la obra deben llegar los planos constructivos, deben llegar los planos en donde las armaduras no sean una cuantía, sino las planillas de doblado con todas las posiciones de los hierros que deben ir en cada sitio de las estructuras. Así como eso, el proyecto de detalle tiene que barrer todo aquello que deba ser construido, que debe ser dispuesto en la etapa de obra y que realmente no pesa a la hora de cotizar la obra, pero sí hace a que luego vaya a servir y a funcionar como corresponde. ¿Qué decisiones se toman? Variantes y detalles finales. No hay definiciones funcionales de peso
pero sí de tipo constructivo. No influye sobre las inversiones ni sobre los presupuestos. Una advertencia, una sugerencia, existe um, una tradición que hace a que determinados clientes se vean muy frustrados porque los ingenieros o las firmas de ingeniería suelen ir tratando los temas con seriedad creciente en la medida que avanzan y a veces al cliente eso no le contribuye en lo más mínimo. Y me refiero a lo siguiente. Eh, por ahí medio en chiste se suele decir que en la etapa de inventario, por ejemplo, un proyecto cuesta 10, en la de prefactibilidad cuesta 20, en la de factibilidad 50 y después en el proyecto ejecutivo, cuando van a cotizar, resulta que la obra vale 100. Eh, lamentablemente, en la historia de los proyectos de ingeniería, y sobre todo cuando el Estado ha sido cliente, esto ha ocurrido bastante, y hay que ser suficientemente serios en todas las etapas de los estudios que uno realiza. Bien, con este esquema muy básico de lo que sería el desarrollo de un proyecto, vamos a ver algo sobre el desarrollo de un plan. Un plan que puede incluir una serie de proyectos. Muy bien, normalmente, típicamente, todos los planes comienzan con una etapa de diagnóstico. El diagnóstico es ni más ni menos que saber dónde uno está parado. Por ejemplo, eh, si yo fuera ministro de Salud de la provincia, yo quisiera saber quisiera conocer una serie de variables sanitarias de la provincia. Índices de mortalidad infantil, índices de desnutrición, etcétera, etcétera. Muy bien. Y fíjense, les hago un planteo de un ejemplo en el Ministerio de Salud porque esto hace a cualquier tipo de plan. Sometido a una serie de restricciones, vamos a adoptar una estrategia y nos vamos a proponer objetivos y metas. Respecto de los objetivos y las metas, la cuestión fundamental que yo quiero que consideren, que asuman y que no olviden, es que para que un objetivo esté bien definido, se debe poder verificar su cumplimiento. El objetivo puede ser de largo plazo, las metas pueden ser con plazos intermedios. Y ya que les planteo el ejemplo del caso de salud, imaginemos, por ejemplo, que asume un gobierno y se anuncia como objetivo de la política de salud, vamos a reducir la mortalidad infantil. ¿Es esto un objetivo correctamente definido? Bueno, no. En realidad esto no pasa de ser un anuncio más o menos pomposo que a lo sumo configura una expresión de deseos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna forma realmente de verificar el cumplimiento de este objetivo. Si el gobierno que asume lo que anuncia al asumir es que en los próximos 4 años la mortalidad infantil va a descender el 10%, estaremos ante un objetivo bien definido, de tal forma de que al término de la gestión se puede evaluar su cumplimiento.